La segunda generación se introdujo como una especie de secuela de los eventos de Kanto. La región de Johto se trata de una región colindante a la de la primera generación. Los Pokémon de la Pokédex tanto de Kanto como de Johto conviven en ambas regiones e incluso muchos recibieron una nueva evolución en esta segunda generación. Y en los principales combates de la región, los líderes de gimnasio muchos cuentan con Pokémon de Kanto como Pokémon insignias de su equipo, pero el mayor reflejo de ello es la Liga Pokémon. Tras completar la aventura de Johto, volvemos a la región de Kanto para participar en la Liga Pokémon que 3 años antes ya habíamos retado. Sin embargo, el alto mando no es tal como lo recordamos. Mento y Karen son las dos nuevas incorporaciones, Koga abandona su puesto como líder de Ciudad Fucsia para tomar plaza como alto mando, y Bruno es el único que se mantiene, ascendiendo también Lance a campeón de la liga. Así que, viendo el gran apoyo recibido al vídeo donde analizamos los equipos del alto mando de Kanto, en este caso estaremos arreglando los equipos de los mismos en la segunda generación. Y si sois capaces de llegar a los 1000 likes en este vídeo, me pondré a preparar los equipos del alto mando de la región de Hoenn. Dicho esto, pongamos rumbo a la Liga Pokémon. Tomaremos de base los remakes de la cuarta generación, ya que al contar con la separación de físico y especial por ataques, nos permite sacar mayor potencial a los Pokémon disponibles. En los juegos de Johto, el puesto de Lorelei es ocupado por Mento, el nuevo especialista del tipo psíquico. Este nos presenta un equipo compuesto por 2 Xatu, un Exeggutor, un Slowbro y un Jynx. El primer Xatu lo sustituirá Espeon, la nueva Eevee evolución del tipo psíquico presentada en Johto. Junto a Umbreon, estas nuevas evoluciones presentaron la dualidad del día y la noche, siendo esta una de las nuevas mecánicas de la segunda generación. Y teniendo en cuenta que Karen abre su combate con Umbreon, su contraparte de tipo psíquico debería hacer lo mismo en el equipo de Mento. Este estará a nivel 40, contará con la habilidad Sincronía y sus sets lo formarán Psíquico, Paz Mental, Campana Cura y Doble Rayo para cubrirse del tipo siniestro. A Exeggutor lo mantendremos en el equipo, aunque le bajaremos a nivel 40 y mantendrá su habilidad. Y en cuanto a set de ataques, os dejo dos propuestas y me dejáis en los comentarios cuál es vuestra favorita. La primera sería mantener el set a excepción de Bomba Huevo, sustituyéndolo por Llueve Hojas y así otorgarle un poderoso ataque de stab de tipo planta. Y la otra opción sería, además de la inclusión de Llueve Hojas, cambiar Psíquico por Come Sueños y combinarlo con Hipnosis. A Slowbro lo sustituiremos por Slowking, la otra evolución de Slowpoke introducida en Johto. Ambos cuentan con las mismas estadísticas, solo que Slowking es más defensor especial y Slowbro defensor físico. Mantendrá el nivel y la habilidad que ambos comparten, ritmo propio, y en cuanto a set de ataques, Psíquico lo mantendrá e Hidropulso lo sustituiremos por Surf. Maldición será sustituido por Maquinación y le incorporaremos Rayo Hielo para cubrirse de los tipo planta. A Jynx también lo mantendremos, ya que este está conectado a la región con la llegada de Smoochum y el resto de los Pokémon bebés, además de representar a la alto mando que en los juegos de Kanto iniciaba la Liga Pokémon. Mantendrá la habilidad Despiste y a nivel 41 contará con Beso Amoroso, Psíquico, Rayo Hielo sustituye Puño Hielo y Doble Bofetón lo sustituye Onda Certera, que tampoco cuenta con demasiada precisión, pero que le cubre de muchas de sus debilidades como el tipo Acero, el tipo Roca o el tipo Siniestro. Finalmente, para el último Xatu haremos una combinación de los dos originales del alto mando. Estará a nivel 42 y contará con la habilidad Sincronía. Y en cuanto al set de ataques, llevará Yo Primero del primer Xatu, mantiene Psíquico de ambos, Viento Aciago lo sustituiremos por Bola Sombra y como no tiene acceso a ataques especiales del tipo volador, sustituiremos Golpe Aéreo por Viento Plata y así cubrirse del tipo Siniestro, además de que se puede bostear todas sus estadísticas. Tal como en los juegos, Xatu mantendrá como objeto equipado la Valla Cidra. De esta forma completamos el equipo de Mento, el primer alto mando de la región, un equipo mucho más variado y sin perder su esencia, guardando más relación con la región de Johto. Llega el turno de Koga, el cual nos presenta como nuevo alto mando un equipo especializado en los tipos Bicho y Veneno, formando su equipo un Ariados, un Venomoth, un Muk, un Fortress y un Crobat. Es un equipo bastante completo y difícil de modificar, sobre todo porque no hay muchas más alternativas que encajen con el perfil de Pokémon utilizados por Koga. Del tipo Veneno solo queda disponible Qwilfish y del tipo Bicho Scyther y Heracross, por tanto solo habrá una modificación en cuanto a los Pokémon que forman el equipo del segundo alto mando. Ariados seguirá abriendo el combate, aunque mantiene su habilidad Insomnio, lo subiremos a nivel 42. Mantendrá Puya Nociva y le pondremos Picadura como ataque de stab de tipo Bicho, con el que además podrá consumir vallas del oponente. Por otro lado, Giga Drenado se lo sustituiremos por Excavar, otorgándole cobertura contra los tipos Fuego y Roca. Finalmente le mantendremos Telaraña para encerrar a los Pokémon de los aspirantes. Venomoth será el único Pokémon que modificaremos en este equipo, ya que al combinar ambas especialidades de Koga es uno de los principales nexos de unión. No obstante, prefería otorgarle algo de variedad, ya que Ariados cuenta con dicha combinación. Su hueco lo ocupará Qwilfish, combinando los tipos Agua y Veneno. Este también estará a nivel 42, su habilidad será Punto Tóxico y sus sets lo formarán Púas Tóxicas, Pin Misil por hacer guiño a la otra especialidad de Koga, Aquacola y Puya Nociva. Muk debía mantenerlo sí o sí, aun manteniendo su habilidad Viscosidad y Lodo Negro como objeto equipado, le subiremos un nivel respecto al original, y en cuanto a su set de ataques es bastante icónico, por lo que ataques como Reducción o Tóxico se mantendrán. Sin embargo, Lanza Mugre lo sustituiré por Puya Nociva para ser más precisos y Chirrido por Armadura Ácida para hacerle menos vulnerable por el lado físico. A este se le suma Fortress, el cual
cual mantendrá tanto su nivel como su habilidad. En cuanto al set de ataques, le mantendré explosión y púas tóxicas, pero cambiaré los otros dos. Protección lo sustituirá girobola, un ataque que yo creo que le favorece más y le permite aprovechar el stat de tipo 0. Y rapidez lo sustituiremos por picadura, ataque físico de tipo bicho al cual le sacará seguramente más partido. Finalmente, Crobat seguirá cerrando el equipo con foco interno y a nivel 44. Ataque ala y doble equipo los mantendrá en el set. Sin embargo, colmillo veneno lo sustituirá veneno X, que aunque no envenena gravemente, tiene más potencia. Y ataque rápido lo sustituirá tijera X, el cual le otorgará cobertura contra el tipo psíquico. De este modo, el equipo se mantendrá prácticamente igual, aunque ajustamos los niveles para que todo el equipo esté entre el nivel 42 y 44, de tal forma que cada alto mando comience con el nivel del último Pokémon del anterior. Bruno se trata de un alto mando peculiar, es especialista del tipo lucha, sin embargo cuenta con un Onix como uno de sus Pokémon más característicos. Lo primero a destacar es la poca variedad de tipo lucha incluidos en Johto, solo contando con Hitmontop y Heracross como incorporaciones de dicho tipo. Por tanto, Hitmontop seguirá abriendo el equipo de Bruno, manteniendo su habilidad experto, estará a nivel 45 y sus set lo formarán de esquite en vez de contraataque, ataque rápido, triple patada y ladrón, ataque que puede aprovecharse de su habilidad y le ofrece cobertura frente al tipo psíquico. Hitmonchan se mantendrá prácticamente igual, mantendrá los 3 puños elementales y puño bala lo sustituiremos por ultra puño para mantener la prioridad pero sumándole el stat de tipo lucha, y aunque mantiene la habilidad puño férreo estará a nivel 44. Hitmonlee le sigue también a nivel 44 con la habilidad audaz y su set también se mantendrá intacto, solo sustituyendo contoneo por meditación, movimiento que le aumenta el ataque físico. A nivel 45 le sigue Steelix, la nueva evolución de Onix introducida en Johto. Contará con la habilidad robustez y del set original de Onix mantendrá terremoto y avalancha y se le incorporarán cabeza hierro como stat de tipo acero y colmillo rayo para cubrirse del tipo agua. Finalmente sustituiremos a Machamp por Heracross, el cual estará a nivel 46 y contará con la habilidad Gallas. Mantendrá del set de Machamp avalancha para cubrirse de los tipos volador y fuego y le sumaremos Mega Cuerno, a Bocajarro y Tajumbrío. La valla cidra la sustituiremos por la llama esfera, la cual le permite sacar partido de su habilidad desde el minuto 1 que entra en combate. De esta forma pasaría algo similar al caso de Koga. La estructura principal del equipo se mantiene, pero ajustamos los niveles para que estén más parejos e incorporamos algunos Pokémon propios de Johto para ofrecer mayor variedad frente a su versión de Kanto. Suscríbete si no quieres sufrir un Mega Cuerno de Heracross con agallas y llama esfera. La última alto mando, Karen, se especializa en el tipo siniestro, nuevo tipo introducido en la segunda generación. Esta cuenta con Umbreon, Vileplume, Gengar, Murkrow y un Houndoom, y a diferencia de los dos anteriores, en este sí que podremos realizar varios cambios. Umbreon seguirá abriendo el equipo, manteniendo la habilidad Sincronía, pero estará a nivel 46. Este mantendrá doble equipo y Vendetta y le sumaremos Tóxico y Luz Lunar para completar el set. A Vileplume lo sustituirá Sneasel con la habilidad Fuerza Mental y también estará a nivel 46. Este contará con Finta y Aluz como ataques con Stab, sumándole golpe aéreo para cubrirse del por 4 a lucha y excavar para cubrirse de habilidades como el tipo acero, el tipo fuego o el tipo roca. Le sigue Murkrow a nivel 47, el cual mantendrá la habilidad Fortunado, mantiene Finta como ataque de stab de tipo siniestro y completa el set Viento Afín para poner en ventaja a sus compañeros, Juego Sucio y golpe aéreo como stab de tipo volador. A este le acompaña Houndoom, el cual mantiene su habilidad y nivel, y dado que se trata de un Pokémon que irá más enfocado al apartado especial, mantendremos su set de ataques, solo sustituyendo Triturar por Colmillo Rayo, que aunque sea un ataque físico, ofrece una cobertura al tipo agua. Y finalmente Gengar será sustituido por Tiranitar, pseudo legendario de la región de Johto y nuevo Pokémon insignia de Karen. Estará a nivel 48 y su habilidad será Chorro Arena. Sus dos ataques de stab serán Triturar y Roca Afilada, y el set lo completan Terremoto y Colmillo Ígneo para cubrirse de tipos acero o tipo planta, entre otros. De esta forma el equipo representa mejor al tipo siniestro, con Tiranitar como gran bandera de dicho tipo al tratarse el pseudo de la región. De nuevo, los niveles se han ajustado para que el equipo parta del nivel del último Pokémon del anterior alto mando y que el Pokémon insignia cuente con el nivel del primer Pokémon del campeón. Y toca cerrar precisamente con el campeón, Lance, el domadragones de la región. De nuevo, es difícil hacer muchas modificaciones ya que solo contamos con Dragonite y Kingdra como Pokémon de tipo dragón en las dos primeras generaciones, así que tendremos que tirar de Pokémon que puedan guardar semejanzas con dicho tipo. Como hemos hecho con los alto mandos, ajustaremos los niveles de los Pokémon del equipo para que todos estén entre el nivel 48 y el nivel 50. Yarado seguirá abriendo el equipo con su clásica habilidad Intimidación y esta vez al nivel 48. De su set original solo mantendrá Cascada, único ataque al cual realmente le saca partida, así que este lo acompañaremos con Danza Dragón, Enfado que lo aprende mediante tutor y es el único ataque físico de dragón que aprende, y cerrará con Terremoto para cubrirse del por 4 al tipo eléctrico. A este le seguirá Feraligatr a nivel 48 y con la habilidad Torrente. De alguna forma encaja dentro del perfil de Pokémon que forman parte del equipo de Lance, y además en estos juegos tiene acceso a varios ataques de tipo dragón. Por ende, Feraligatr contará con Aquacola como ataque de stab, Garra Dragón para integrarlo mejor al equipo, Colmillo Hielo para contrarrestar a otros dragones y Fuerza Bruta por si el aspirante contase con Pokémon de tipo roca para los voladores. El segundo Dragonite de Lance lo sustituirá
Kindra, la única línea de tipo dragón que Lance no tiene. Si bien es cierto que es el Pokémon insignia de Débora, son primos, por lo que de la misma forma que ella cuenta con la línea del Pokémon insignia de Lance, este podría también contar con el nuevo Pokémon dragón de Yoto. Este estará a nivel 48 y contará con su habilidad francotirador. A pesar de tener acceso a danza dragón, lo llevaremos por el lado especial para otorgarle más alternativas al campeón. Contará con surf y pulso dragón como ataques principales, bostezo para dormir a los oponentes y rayo hielo para poder cubrirse de otros dragones. Aerodactyl lo mantendremos tal como está, únicamente subiéndolo a nivel 49. Cuenta con buenas coberturas y 2 buenos ataques de stab, por tanto poco más le podemos pedir a este Aerodactyl. Charizard seguirá siendo el penúltimo Pokémon de Lance, solo que en este caso estará a nivel 49. Mantendrá la habilidad Mar Llamas y le renovaremos al completo el set de ataques, ya que Charizard destaca más por el lado especial y en los juegos originales se le otorgó un set de ataques físicos. Este contará con lanzallamas y tajo aéreo como ataques de stab, le sumaremos pulso dragón para que cuente con la especialidad de Lance y lo cerrará con hiperrayo, ataque insignia del campeón en la segunda generación y que tras la separación de físico y especial desapareció de su equipo. Finalmente cierra el equipo, como no, Dragonite, Pokémon insignia de Lance. Este mantendrá tanto su nivel como su habilidad foco interno y en cuanto a ataques será una combinación de los 3 Dragonite originales de Lance, contando con hiperrayo, ventisca, llamarada y enfado. Finalmente la valla Cidra la sustituirá la valla Rimolla para poder debilitar el daño de los movimientos de tipo hielo que le harían por 4. De esta forma conseguimos que Lance mantenga la esencia original de su equipo, pero con un equipo más variado y con menos diferencia de niveles entre ellos. Y así quedarían los nuevos equipos de los alto mando de la región de Yoto. Lógicamente, las primeras generaciones siempre ofrecen una pool de Pokémon mucho más reducida, especialmente con tipos como el Siniestro o el Dragón. No obstante, el usar los remakes de la cuarta generación ha dado mayor juego en ataques y habilidades. La idea de estos vídeos siempre es hacer pequeños cambios que mejoren los equipos sin perder la esencia original. Deja un pedazo de like si te gustaría ver los alto mando de la región de Hoenn, suscríbete para hacerme saber que te gusta el contenido de mi canal y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!